Vamos a ver ahora el tema de estados de oxidación. El estado de oxidación es un número que tiene una carga positiva o negativa. Este número lo que me indica es la capacidad que tienen los elementos de atraer electrones hacia sí o de perder electrones cuando forman una unión química. Entonces, ese número que vamos a poder asignarle a los elementos nos permite conocer de qué manera se unen esos elementos y también nos indica, depende de la carga que tenga, si el elemento perdió electrones cuando el número es positivo o ganó electrones. Es importante tener en cuenta que el número de oxidación, ese número positivo o ese número negativo, no quiere decir una transferencia real de electrones, ¿sí? Sino que lo que nos va a permitir este número es conocer cómo se comporta ese elemento cuando está unido a otros y también lo vamos a utilizar para poder formular los compuestos. Es importante que tengan en cuenta que para poder entender o poder realizar ejercicios con respecto al número de oxidación, tienen que conocer las reglas para asignar los números de oxidación. En el Classroom yo les subí un archivo en PDF en donde están las reglas para asignar los números y también tienen la clase en donde vimos cada una de esas reglas en detalle. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para ver y aplicar esas reglas. Vamos a ver cómo podemos aplicar las reglas para asignar los números de oxidación a cada uno de los elementos que forman este compuesto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar todos los elementos que forman parte de ese compuesto. En este caso, tengo magnesio, un elemento, azufre y oxígeno, ¿sí? Sobre esos tres voy a tener que identificar el número de oxidación que utilicen. Entonces, lo primero que hago es mirar y veo que uno de los elementos que intervienen es el oxígeno. Hay una regla que dice que el oxígeno siempre tiene como número de oxidación -2. Recuerden que el número de oxidación es un número que tiene una carga, ¿sí? Entonces, siempre que lo escriba, lo tengo que escribir con una carga positiva o negativa. Entonces, en este caso, vengo y escribo un -2 encima del oxígeno. Sigo. Otro elemento que tengo que interviene es el magnesio. El magnesio es un elemento que en la tabla periódica pertenece al grupo 2. Todos los elementos que forman parte del grupo 2 tienen como estado de oxidación +2. Por lo tanto, vengo y escribo un +2. Ahora, el otro elemento que me queda por definir su número de oxidación es el azufre. Cuando yo reviso todas las reglas, no hay ninguna regla que me diga qué estado de oxidación tiene el azufre, porque el azufre es un elemento que puede actuar con más de un estado de oxidación, depende con qué otro elemento se combine. Entonces, ¿cómo hago para saber el estado de oxidación del azufre? Hay otra regla que me dice que la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que forman parte de un compuesto es 0. Entonces, ¿cómo me puede ayudar esta regla, aplicar esta regla para poder conocer el número de oxidación del magnesio, del azufre, perdón? La suma de todos los números de oxidación de un compuesto me tiene que dar 0. Entonces, voy a decir que
el número de oxidación del magnesio más el número de oxidación del azufre más el número de oxidación del oxígeno, todas las sumas de esos números de oxidación me va a dar 0. Entonces, el número de oxidación del magnesio ya lo conozco, es más 2. El del azufre no lo conozco, pero el número de oxidación del oxígeno sí lo conozco, que es menos 2. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que yo, en realidad, en mi compuesto, tengo 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, tengo que multiplicar ese número de oxidación por los 3 átomos de oxígeno. Entonces, esto se resuelve como una ecuación que resuelven en matemática. Esto me va a dar menos 6 y luego despejo la ecuación. Lo hago de este lado, así lo pueden seguir viendo. Entonces me va a quedar el más 2 más el número de oxidación del azufre, que no lo conozco, menos 6, porque menos 2 por 3 es menos 6. Y ahora tengo que despejar, ¿sí? Este 2 que está sumando lo voy a pasar restando para este lado, y este 6 que está restando lo voy a pasar sumando para este lado. Entonces me va a quedar más 6 menos 2. Ese número de oxidación del azufre me da más 4. Entonces, el número de oxidación del azufre es más 4. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el oxígeno molecular, ¿sí? Este número 2 me está indicando que este compuesto está formado por 2 átomos de oxígeno y un anión cloro. Vamos a ver primero el del oxígeno. Hay una regla que dice que cuando el elemento no está combinado con ningún otro, o está combinado consigo mismo, ese elemento tiene número de oxidación 0. Entonces, en este caso, como el oxígeno está combinado consigo mismo, el número de oxidación va a ser 0. Otro ejemplo que les puedo dar, si tienen un ejercicio para indicar el número de oxidación del potasio, ¿sí? En este caso es 0. Como elemento, en este caso, por ejemplo, el elemento no está combinado, quiere decir que no está compartiendo ni cediendo electrones con ningún otro. Y en este caso, como el oxígeno está combinado consigo mismo, la electronegatividad, la fuerza con la que atraen esos electrones es la misma. Por lo tanto, no hay ningún elemento que tenga la capacidad de arrancarle los electrones a otros o sacárselos, pero tampoco, si fuera un enlace covalente, no hay ninguno que tenga tampoco la capacidad de tenerlos más cerca de su núcleo. Por eso es 0. ¿Qué pasa cuando hablamos de iones? Cuando hablamos de iones, el número de oxidación del elemento es igual a la carga del ion. Por lo tanto, en el caso de el anión de cloro, el número de oxidación es menos 1. Si, por ejemplo, tengo esto, ¿sí? Este es el número de oxidación. O esto, más 1 es el número de oxidación. Vamos a ver otro ejemplo donde tenemos un ion poliatómico, ¿sí? Nosotros habíamos visto recién el del cloro, ¿sí? Esto es un ion monoatómico. Está formado por un solo átomo, ¿sí? Por eso se llama monoatómico. ¿Qué pasa en este caso? Como yo tengo más de un átomo formando parte de ese ion, este recibe el nombre de ion poliatómico. Está formado por más de un átomo.
Entonces, en el caso de los iones poliatómicos, el número de oxidación, para sacar el número de oxidación, vamos a tener que tener en cuenta la carga de ese ion. Vamos a primero aplicar las reglas que tengamos a mano para poder conocer los números de oxidación de los elementos que tengamos. Entonces, en el caso de, acuérdense de la regla, identifico primero los elementos, ¿sí? Hidrógeno, carbono y oxígeno. En el caso del oxígeno, recuerden que el oxígeno siempre tiene -2 como número de oxidación. Entonces, escribo un -2 indicando el número de oxidación del oxígeno. El hidrógeno también puedo conocer su número de oxidación. Con el hidrógeno tengo que tener en cuenta dos cosas. Cuando el hidrógeno está combinado con no metales, el número de oxidación de ese hidrógeno, vamos a ponerlo así, va a ser +1. Después vamos a ver un caso del hidrógeno combinado con metales. Entonces, si yo miro en mi tabla periódica, tanto el carbono como el oxígeno son no metales. Por lo tanto, puedo decir que el número de oxidación del hidrógeno en este caso va a ser +1. Vuelvo a repetir lo mismo, no hay ninguna regla que a mí me permita decir el número de oxidación del carbono es tal. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar una regla que dice que la suma de los estados de oxidación o de los números de oxidación de los átomos de un ion poliatómico es igual a la carga de ese ion. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este es mi ion poliatómico. ¿Ven que tiene un número que dice -2? Este número que dice -2 es la carga de ese ion. Por lo tanto, la suma de los números de oxidación del hidrógeno, del carbono y del oxígeno, en este caso va a ser igual a -2. Recuerden que en el ejercicio anterior, como no era un ion, sino que hablábamos de un átomo, de un compuesto neutro, decíamos que la suma de los números de oxidación tenía que ser igual a 0. O sea que yo tengo que tener en cuenta si es un ion o no. ¿Cómo se hace esto? Lo hacemos acá. Entonces voy a poner el número de oxidación del hidrógeno más el número de oxidación del carbono más el número de oxidación del oxígeno, en este caso va a ser igual a -2, que es la carga del ion. Vuelvo a hacer lo mismo. +1 es el número de oxidación del hidrógeno. El del carbono no lo sé, ¿sí? Es mi incógnita. Y el del oxígeno es -2, pero vuelvo a mirar que tengo 3 moléculas. Por lo tanto, lo multiplico por 3. Acuérdense que cuando no hay ningún numerito es como si fuera un 1, por eso no lo multiplico por ningún número. Entonces, después resuelvo como la ecuación de matemática. Esto me va a dar -6. Y ahora despejo. El número de oxidación del carbono va a ser igual a -2 más 6 menos 1. Esto me da +3. Por lo tanto, vengo y escribo +3 como número de oxidación. Vieron que yo les decía que el hidrógeno en el ejercicio anterior estaba combinado con metales. ¿Qué pasa cuando ese hidrógeno está combinado con no metales? Cuando el hidrógeno está combinado con metales, tiene un estado de oxidación -1. Entonces, escribo -1 como número de oxidación.
El sodio es un elemento que pertenece al grupo 1. Por lo tanto, todos los elementos del grupo 1 tienen estado de oxidación +1. Por lo tanto, me queda +1. Fíjense, yo acá en este caso, aplicando las reglas, puedo conocer los números de oxidación de los dos elementos que forman parte de este compuesto. Entonces no tengo la necesidad de averiguar, como hacíamos en los otros ejercicios, el número de oxidación de alguno. Pero sí, para asegurarme de que apliqué bien la regla, puedo utilizar esa regla que dice que la suma de los números de oxidación de los elementos que forman parte de un compuesto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Acá estamos hablando de una molécula que no tiene carga. Entonces, en este caso, me puedo dar cuenta simplemente mirando que la suma de esos números de oxidación es igual a 0.